Buen día para todos mis estudiantes. Mi nombre es Viviana Maldonado Camargo, soy docente de biología del curso 603 y de los grados noveno, décimo y 11 del Colegio Rogelio Salmona. Bueno, en estos momentos quiero desearles todas mis bendiciones, mis buenos deseos. Espero gocen de buena salud y prosperidad pues en estos momentos. Bueno chicos, entonces digamos que la idea de este video es poder contextualizar las temáticas trabajadas en el primer y segundo taller de las semanas, digamos que hemos estado trabajando virtual, Aprende en Casa. Listo chicos, la idea es básicamente poder desarrollar esas competencias planteadas desde el primer trimestre y digamos que estas temáticas nos van a servir como excusa para poder desarrollar y aplicar esas competencias, que es realmente lo que queremos con ustedes. Bueno, en el primer taller, y digamos que la temática que ya habíamos venido trabajando en clase fue las enfermedades hereditarias genéticas. Digamos que ya habíamos alcanzado a trabajar con ustedes. Entonces, bueno, digamos que definimos la enfermedad, ¿cierto? Genética o trastorno genético, y decimos que es una afección patológica causada por una alteración del genoma que provoca la síntesis de proteínas defectuosas, ¿cierto? A veces se produce una mutación, un cambio en un gen o en varios genes. Bueno, esta mutación cambia digamos que las instrucciones para fabricar las proteínas, y esto hace que las proteínas no funcionen correctamente o falten, pues digamos que dependiendo del caso. Esto puede causar una enfermedad genética, ¿cierto? Digamos que la persona puede heredar una mutación genética de uno o de ambos padres, ¿cierto? Pero también digamos que puede suceder durante el transcurso de la vida de la persona, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que hay tres tipos de enfermedades genéticas. Están los defectos monogenéticos, como su nombre lo dice, mono, es decir, que afectan solo un gen. Están los trastornos cromosómicos, digamos que donde los cromosomas o parte de los cromosomas, ya sea que faltan o cambian. Entonces, los cromosomas, digamos que los cromosomas, bueno, decimos que son las estructuras que contienen nuestros genes, ¿cierto? Hablamos, por ejemplo, del síndrome de Down, que es un trastorno cromosómico, ¿cierto? Y por último, hablamos del otro tipo de enfermedad, que son las multifactoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que es donde hay mutaciones en dos o más genes. Entonces, en este tipo, nuestro estilo de vida y medio ambiente influyen demasiado. Un ejemplo que podemos citar ahí es el cáncer de colon. Listo, chicos, como para que lo tengan presente. Entonces, digamos que en este esquema mostramos las enfermedades hereditarias y las definen como el conjunto de enfermedades genéticas cuya característica principal es su supervivencia, es decir, que vayan de generación en generación, transmitiéndose, ya sea, pues digamos que de los padres a los hijos y así sucesivamente. La idea es que, digamos que la idea de las diferentes enfermedades que sean genéticas es perdurar con el tiempo. Entonces, aquí nos hacen digamos que una ejemplificación cuando el hombre está sano y la mujer es portadora. Nosotros hacíamos esos ejemplos, digamos que hacíamos ese tipo de ejemplos en clase, ¿cierto? Entonces hablábamos cuando el padre es sano y la mujer portadora, tenemos, digamos que en cuanto a resultado, tener un niño sano, una niña sana, un niño enfermo y una niña portadora. ¿Listo? Entonces aquí nos ponen un ejemplo o una ejemplificación de la enfermedad. Entonces, cuando el hombre es homofílico y la mujer es sana, ¿cierto? Entonces ahí podemos tener que tenemos 2 niños sanos y 2 niñas portadoras. Y en la ejemplificación, cuando el hombre, digamos que es hemofílico y la mujer es portadora. Entonces aquí sí tenemos el porcentaje un poco más alto. Quiere decir que un niño está sano, vamos a tener una niña hemofílica, un niño hemofílico y una niña portadora. ¿Listo? También les representaba a ustedes en clase cuando ambos son portadores. Entonces tenemos el 25% de hijos no afectados, el 50% de hijos portadores no afectados, pero tenemos 50% de hijos portadores no afectados y el 25% que pues digamos que estarían los hijos afectados, ¿cierto? Eso en cuanto a la temática desarrollada
en el primer taller. Ya en la temática, en las temáticas desarrolladas en el segundo taller, digamos que van muy de la mano con toda la parte del ADN y digamos que toda la parte de la manipulación y demás, de toda la parte del ADN, síntesis de proteínas y ARN. Entonces tenemos por otra parte la biotecnología e ingeniería genética, ¿cierto? Entonces, digamos que nos habla de la biotecnología, que es todo lo que se refiere, digamos que a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos, ¿cierto? O sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para, digamos que usos específicos, ¿cierto? Decimos también que digamos que la biotecnología, ¿cierto? La biotecnología como tal comprende investigación de base y digamos que es aplicada. Esta integra distintos enfoques derivados de la tecnología y aplicación de las ciencias biológicas, tales como la biología celular, la molecular, la bioinformática y microbiología marina aplicada, ¿cierto? Digamos que dependiendo de los diferentes usos que se vaya a dar. Se incluye la investigación, que es muy importante, y el desarrollo de sustancias bioactivas y alimentos funcionales para bienestar de organismos acuáticos, diagnóstico celular y molecular, manejo de enfermedades asociadas a la acuicultura, ¿cierto? Que es toda la parte digamos que toda la parte de peces y demás, ¿cierto? Toxicología y genómica, digamos que toda la parte de genómica ambiental, toda la parte del manejo ambiental, bioseguridad asociado al cultivo y procesamientos de organismos marinos, ya sea, digamos que dulceacuícolas o bueno, entonces toda la parte de biocombustibles y gestión y control de calidad de laboratorios. O sea, digamos que sus usos son multifuncionales y además muy productivos para nosotros, ¿cierto? Van de la mano, digamos que van de la mano directamente con la ingeniería genética, aunque aquí ya nos habla más de la parte del material genético, ¿cierto? Entonces, hablamos desde la ingeniería genética como una rama del conocimiento que se sustenta sobre la manipulación genética de un organismo, ¿cierto? Esta manipulación puede consistir en la supresión de cierto fragmento del genoma, solo un pedacito del genoma, la modificación como tal y la duplicación e incluso sustitución por otro fragmento de otro organismo diferente, ¿cierto? Entonces, pues digamos que esa parte es sensacional como tal. Entonces, aparte de eso, es el proceso de la utilización de la tecnología también, digamos que del ADN como tal recombinante, para alterar la composición, porque eso es lo que nos va a permitir alterar la composición genética de un organismo. Entonces, tradicionalmente los seres humanos han manipulado indirectamente, ¿cierto? Que es lo que ya hablamos de la tradicional. Entonces, indirectamente los genomas mediante el control de la reproducción, así como seleccionado aquella descendencia que tengan las características que se desea. La ingeniería genética, digamos que implica la manipulación directa de uno o más genes. Entonces, lo más común es que un gen de otra especie se introduzca en el genoma de un organismo para producir ya los fenotipos, que era lo que nosotros hablábamos, fenotipos como características físicas o características que se expresan, ¿cierto? Entonces, esas son las deseadas. Entonces, aquí digamos que les traje dos esquemas que me parecieron interesantes porque digamos que nos va a clasificar o nos va a permitir entender un poco mejor, digamos que esas diferencias entre la ingeniería y la biotecnología, aparte de que digamos que trabajan mancomunadamente, ¿cierto? Entonces, la ingeniería genética se basa básicamente en la biotecnología. Hay dos tipos de biotecnología, la tradicional y la moderna, ¿cierto? La tradicional consiste en ¿qué? En la selección artificial y la moderna ya en la manipulación del ADN. Esa moderna consiste, digamos que en crear organismos genéticamente modificados para mejorar la producción, ¿cierto? Esta ingeniería genética es el conjunto de técnicas utilizadas en la manipulación del pues directamente del ADN, mediante, digamos que diferentes técnicas para diferentes objetivos. ¿Como cuáles son esos objetivos? Clonar células, quitar genes, aumentar el número de moléculas del ADN y añadir genes o clonar individuos, ¿cierto? Como ya lo hemos visto en diferentes animales. Como tal, la biotecnología, entonces hablando en la parte como tal del control de la bioética, entonces, ¿en qué nos habla? De la humanidad y como tal de la biodiversidad, ¿cierto? De la diversidad de vida. ¿Listo?
Entonces están los métodos que son que, pues ahí les hablaba de digamos que el trabajo mancomunado con la ingeniería genética. Entonces aquí nos hablan de la clonación celular y de la clonación acelular. Esa clonación acelular, digamos que va a permitir la amplificación del ADN. ¿Por medio de qué? De una técnica que se llama la PCR. Y en cuanto a la clonación celular, pues tenemos el ADN recombinante que nos va a permitir organismos genéticamente modificados. Pero ¿cuáles aplicaciones tenemos y por qué es tan importante, digamos, que la parte de la biotecnología y la ingeniería genética? En la mejora de la agricultura y la ganadería, hablando que genéticamente, ¿no? Hablando de, digamos, que la parte genéticamente, de la parte genética, perdón. Hablamos de la medicina, entonces, ¿qué va a ser como esa producción que vamos a tener en la investigación, en la terapia genética y en la digamos que en la parte de los xenotransplantes? En la industria vamos a tener toda la parte de fármacos y alimentación, y en la bioremediación vamos a tener depuradoras, suelos e hidrocarburos, ¿cierto? Entonces, pues digamos que eso es muy importante. Chicos, antes digamos que de despedirme y desearles muchísima suerte y muchas bendiciones y todo lo demás, pues digamos que aquí tenemos cómo es la estructura de los dos talleres, o cómo fue la estructura de los dos talleres que ustedes han venido entregando, y que digamos que prolongamos ese plazo para el martes, o en mi caso, pues digamos que de mi asignatura. Chicos, aquí en Presaberes les hablamos como toda la parte del contenido, videos y todo lo demás de lo que trata la temática. La contrastación teórica ya es, digamos que las actividades que ustedes van a desarrollar, ya sea de la síntesis, de los ejemplos, bueno, digamos que las dos diferentes actividades que dejé en el taller. Y ya los nuevos saberes, que básicamente en los dos talleres son una pregunta en cada una, pues en los nuevos saberes es solo una pregunta, y es cómo aplican eso, en cómo lo relacionan o cómo lo clasifican y cómo lo aplican digamos que en el contexto actual. Listo, chicos, para que lo tengan presente. Entonces, digamos que no siendo más, agradezco el tiempo que se tomaron en revisar el video. Espero les haya sido de provecho y digamos que les hayan aclarado ciertas dudas que de pronto hubiesen podido tener. Les quiero hacer una recomendación: no olviden lavar bien sus manos y seguir todas las indicaciones del gobierno nacional. Les mando un fuerte abrazo, espero verlos pronto y pues digamos que les mando muchas bendiciones para ustedes y toda su familia. Listo, chicos, entonces un abrazo